Buenas noches, hermanos, buenas noches, hermanas, amigos, todos nuestros contactos. Dios les bendiga. Como habíamos comentado en las redes sociales, queríamos tomar un tiempo para platicar con respecto a los acontecimientos que han estado sucediendo alrededor de nuestro país. Y bueno, estamos en compañía aquí de este varón de Dios, Pastor Aquino. Gracias por recibirme en tu casa. Gracias, acabamos de cenar, así que fue de gran bendición esta cena. Pastor, muchas gracias por visitarme y gracias por la oportunidad de comunicarnos y hacer contacto con los amigos y hermanos que nos quieran acompañar. Realmente esto parece ser un asunto que provoca mucha inquietud, más cuando hay acontecimientos tan recientes que traen consigo mucha incertidumbre para la población, ¿verdad? Así es. Bueno, les voy a explicar cómo va a estar la dinámica. La dinámica es que voy a hacerle algunas preguntas al pastor. Preguntas que posiblemente se han hecho o que algunas personas les han hecho a ustedes. Y bueno, pues la idea es de que él, en base a su experiencia, en base al conocimiento que el Señor le ha dado, nos ayude a tener una respuesta. Así es que, pues si está de acuerdo, pues iniciamos. Adelante, pastor, por favor. Bien, bueno, pastor, una pregunta. Ahorita hay muchas publicaciones en las redes sociales donde, pues a través de imágenes de terror, de gente muriendo, de exclamaciones que dicen que esto es una catástrofe, que esto es el fin del mundo, y hablan acerca de los terremotos que, bueno, acontecieron apenas el pasado martes, luego otro, o uno antes, un día jueves, que azotó a Juchitán, Oaxaca, y después, pues apenas ayer, tembló y el eclipse y la guerra latente entre Corea del Norte y Estados Unidos, y todo eso pone a la gente muy temerosa y la asume en una confusión, porque han augurado muchos que esto es el fin del mundo. Pastor, una respuesta bíblica que usted nos pueda ayudar: ¿es este el fin del mundo? Bien, esa es una afirmación que nadie está facultado para hacer, porque Jesús mismo estableció con toda claridad que no hay nadie que domine esa fecha, esa hora. Esta enseñanza no solamente la dijo el Señor Jesucristo, sino que aún el apóstol Pablo la confirmó. El día y la hora no es del dominio público, no está revelado a nadie. ¿Por qué la gente habla de esta materia y por qué las personas se atemorizan augurando o pronosticando que esto que está sucediendo ya es el fin del mundo? Porque se parece a lo que está profetizado. Hay mucha cercanía, hay mucha similitud entre los acontecimientos históricos, los hechos que estamos viviendo, las catástrofes meteorológicas y telúricas, las posibles amenazas de guerra, la incertidumbre que generan eventos como el eclipse y cosas de este tipo, parecen ser muy apegados a un cumplimiento bíblico. Lo que dice Mateo 24. Lo que dice Mateo 24. Mateo 24 es el referente directo de todo esto, que debemos interpretarlo como el sermón escatológico de Jesús. El sermón escatológico de Jesús es una descripción de los acontecimientos que acompañarán el fin de los tiempos. Las personas asocian esto con los hechos que estamos viviendo y entonces llegan a una conclusión. Ahora, desafortunadamente, nunca han dejado de existir personas
que de una manera especulativa, de una manera pretenciosa, se atribuyen la facultad o el conocimiento suficiente para designar una fecha. Un distinguido profesor de Wheaton College, una escuela reconocida en los Estados Unidos, hizo declaraciones apenas al Washington Post en los Estados Unidos acerca de que el día 23 sería el fin del mundo debido al impacto de un planeta que golpearía a la Tierra, ¿no? Lo cual no aconteció. Es decir, ayer, ¿no? Nadie tiene la facultad, queda demostrado una vez más, lo mismo que ha quedado demostrado cada vez que alguien ha pretendido fijarle una fecha. Nadie tiene la facultad de decir hoy, mañana o dentro de un mes será el fin del mundo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo lo dijo, nadie tiene esa potestad. Eso le corresponde a Dios. Y es como un ladrón en la noche. Está escrito en la palabra. Cuando nadie lo espere, cuando todos digan paz y seguridad, cuando la gente esté quitada de la pena y cuando todo el mundo piense que no hay peligro o cuando menos se lo esperen. El Señor Jesucristo dijo, estarán dos labrando y uno será quitado y el otro será dejado. Estarán dos en la cama durmiendo y uno será llevado y el otro será dejado. Eso habla de lo repentino, eso habla de lo sorpresivo, eso habla de lo inesperado. Por lo tanto, es pretencioso cualquier anticipo o cualquier pronóstico. Lo que sí debemos estar convencidos es de que estamos viviendo los tiempos postreros, lo que en la Biblia se llama el escatón, y que empezó desde la resurrección de Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, se inició el tiempo del escatón o se inició el tiempo postrero, el tiempo final. ¿Qué significa esto? Que estamos viviendo el tiempo final desde el momento mismo del advenimiento del reino de Dios con Cristo Jesús, cuando se inició la dispensación de la gracia, el cumplimiento del pacto por la gracia de la redención que es en Cristo Jesús. Eso quiere decirnos que si en los tiempos en que Cristo anunció esto, con el mensaje del Evangelio, predicando, arrepiéntanse, el reino de Dios se ha acercado, crean en el Evangelio, arrepiéntanse y recibirán el perdón de sus pecados. Si desde entonces ya era el tiempo postrero, en nuestros tiempos lo es todavía más. Bueno, muchas gracias. Pues esto nos aclara mucho porque hay mucho temor actualmente en muchas personas y bueno, no faltan los comunicados en el Facebook que asustan y hay que decirlo, de hermanos cristianos que pues tienen otra tendencia teológica, ¿no? Bien, pastor, quisiera hacerle otra pregunta que pues posiblemente muchas personas se hacen con respecto a lo que aconteció, las pérdidas humanas, el derrumbe de casas, la pérdida de empleos. Hablamos mucho de un Dios de misericordia, de un Dios de amor. ¿Cómo poder percibir a ese Dios de amor, a ese Dios de misericordia con estas desgracias? Porque creo que mucha gente posiblemente esté enojada contra Dios, lo culpe a Él y pueda preguntarse, bueno, ¿acaso Dios se interesa en nuestro dolor? ¿Por qué Dios permitió todo esto? ¿Cómo podemos concebir a ese Dios de amor y misericordia? Hay una cosa que tenemos que percibir y estar plenamente conscientes. Los acontecimientos, los sismos, los huracanes, el eclipse, cualquier cosa, cualquier circunstancia que signifique adversidad para nosotros, no es la medida de la misericordia ni de la bondad de Dios. Es decir, algo que no debemos y no podemos hacer es medir qué tan bueno es Dios en función
de las cosas que están pasando. Incluso medir qué tan bueno es Dios en función de qué tan bien me va o qué tan mal me va. Porque sería bien fácil llegar a la conclusión de que Dios no es bueno porque me diagnosticaron hoy una enfermedad incurable. O llegar a la conclusión de que Dios no es justo porque mi vecino que es narco o el político corrupto se hizo millonario y tienen muchos recursos y viven con mucha comodidad, y yo que soy una persona temerosa de Dios y que vivo con mi salario, con un trabajo honesto, no logro la prosperidad que ellos tienen. Entonces Dios no es justo. No, eso no es la medida de la justicia de Dios, como no son las adversidades la estatura ni la talla de la misericordia de Dios. Entonces es un enfoque equivocado. Hacer una interpretación de este tipo es una interpretación superficial, es una interpretación ligera. Debemos reconocer el carácter de Dios por lo que su palabra dice, y debemos reconocer el carácter de Dios por la manera en que Dios se hace propicio a nosotros en circunstancias como estas, en medio de la adversidad. Dios se hace propicio a nosotros en medio de la adversidad, y ahí es en donde se revela de manera clara, de manera contundente, el amor que Dios tiene para con nosotros y la forma en que Él hace providencia para nuestra bendición. La palabra de Dios dice con toda claridad que aún las adversidades pueden contribuir a cumplir propósitos benditos de Dios, y que Él hace que todas las cosas ayuden para bien a los que aman a Dios, porque estos han sido llamados con un propósito. Dios los eligió y los llamó para cumplir en ellos un plan que tiene conforme a su misericordia y a su fidelidad. Luego entonces, no podemos afirmar que Dios es injusto y que Dios no tiene misericordia o que Dios no es amor por el hecho de que nuestra condición vulnerable de seres humanos, finitos, limitados, de seres en riesgo, seres frágiles como somos los seres humanos, nos lleva a sufrir por causa de las adversidades. Hay diferentes tipos de adversidades. Las adversidades que tienen una causa ajena a nuestra voluntad, las adversidades que nos acontecen como lo que está pasando en este momento en nuestro país, que es una gran tragedia, que es una gran calamidad, que va a dejar huella de años que difícilmente se van a borrar, que nos hace vivir de nuevo la historia de hace 32 años y que nos recrudece la experiencia de pánico, de terror que se ha vivido y que ahora lleva a las personas a estar en un estado de crisis por un movimiento ligero que se presenta nuevamente como una réplica del temblor que apenas acaba de suceder días pasados. Entonces, una cosa es esa condición de vulnerabilidad que experimentamos, a la que estamos permanentemente expuestos, porque no somos seres omnipotentes y no somos seres sobrenaturales, somos seres completamente normales, seres totalmente expuestos, y vivimos en la condición vulnerable que determina nuestra humanidad. Pero hay otro tipo de adversidades, que son las adversidades que vienen a consecuencia de nuestras malas decisiones. Y aquellas que vienen a consecuencia de nuestras malas decisiones constituyen facturas que en algún momento tendremos que afrontar y pagar, y que son inevitables. Entonces, no podemos responsabilizar a Dios ni de unas ni de otras. Las cosas a las que estamos expuestos son realidades. Son realidades concomitantes y son inherentes a nuestra condición frágil humana. No representan la medida ni la estatura del amor, de la misericordia y de la fidelidad de Dios. Dios es amor, está revelado en su palabra. ¿Cómo lo podemos experimentar? En medio de la adversidad hay que acercarse a Dios, hay que buscarlo.
en medio de la adversidad, a acercarse a Dios. Entonces, si tomamos, por ejemplo, esta declaración de que fue su voluntad, podríamos decir, ¿fue voluntad de Dios que pasaran estas cosas? Bien, esto deriva de una enseñanza cristiana muy generalizada en casi todos los grupos cristianos. La idea de que Dios es soberano, de que su voluntad es absolutamente soberana, que Dios rige sobre todos los acontecimientos y que nada escapa a su voluntad, lo cual es verdad y es bíblico. Sin embargo, hay diferentes maneras de entender la voluntad de Dios. El hecho de que estas situaciones estén aconteciendo no deben ser atribuidas a una voluntad intencionada de Dios de dañar, de perjudicar, lastimar o herir al hombre. La palabra de Dios es muy clara en decirnos que no es el propósito de Dios hacer eso con el hombre. El trato de Dios nos llama, y en ocasiones, aunque Dios aplica disciplina y reprende al hombre, siempre el propósito de la disciplina de Dios y del llamado de Dios es de misericordia. Sin embargo, estas cosas suceden en parte porque el planeta en el cual estamos viviendo se ha ido convirtiendo poco a poco en nuestro enemigo. No fue así al principio. Al principio, el planeta en el cual vivimos fue un escenario sobre el cual el hombre tenía señorío y soberanía. Dios había puesto al hombre sobre este planeta como Señor para que gobernara en él en representación suya, en representación de Dios. El hombre era el instrumento de Dios para administrar la creación. Y nadie estaba por encima del hombre sino solo Dios. Solo a Dios le daba cuentas el hombre. Sin embargo, desde la caída que narra Génesis capítulo 3, en donde el hombre decide prescindir del juicio de Dios y desobedecer a Dios, la consecuencia natural de eso es muerte y ruptura. El hombre está espiritualmente muerto, roto, separado de Dios, y por lo tanto va a continuar siendo señor de la creación, pero va a ejercer un señorío perverso, un señorío destructivo, un señorío que va a hacer daño a la creación. ¿Qué ha pasado a lo largo de los siglos? Que el hombre ha convertido un escenario amigable que era el planeta en un universo hostil. Ahora el planeta es nuestro enemigo. Ahora el planeta se ha convertido en un sitio cada vez más agresivo y cada vez más inhóspito. Esto quiere decir que el planeta va a comenzar cada vez más con mayor vigor, con mayor claridad, con mayor contundencia, a demostrarnos que se ha convertido en un espacio inhabitable. Porque lo hemos hecho así. Hemos infectado el planeta con nuestra condición caída. Le hemos hecho daño. Y ahora ese daño se nos está revirtiendo a nosotros. Tenemos que reconocer el impacto de la contaminación global, el cambio climático. Estas cosas tienen una explicación científica. Los científicos han hablado acerca de esto. Realmente son muy pocos los científicos que niegan que exista tal realidad. Esta es una verdad científica. Y la palabra de Dios habla de esto, habla de que esto sucedería. Tenemos que reconocer que lo que estamos experimentando en este momento es, en muchos sentidos, una consecuencia del trato que el hombre le ha dado al planeta. Luego entonces, no podemos atribuir a Dios como una voluntad intencionada de perjudicar, dañar, lastimar, destruir al hombre. Desde el libro de Génesis, cuando Dios pactó no volver a destruir la tierra y puso como señal el arco iris en la era de Noé,
debemos recordar que Dios se comprometió a no volver a llevar a cabo un juicio de esas proporciones. Luego entonces estamos viviendo circunstancias que son verdaderamente críticas, pero que no son sino una forma de voluntad de Dios en la cual Él permite que esto suceda, porque finalmente es consecuencia de los actos humanos. La voluntad permisiva de Dios es aquella en la cual, siendo Él soberano, permite que las cosas sucedan, sin que necesariamente Él las esté haciendo y las esté provocando. Entender esto nos ayuda a distinguir con claridad y reconocer que Dios, como la verdad cristiana lo afirma a partir de la palabra, de la enseñanza de las Escrituras, en donde Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dios sigue siendo Señor, Señor de la historia, Señor del cosmos, Señor del universo, Señor de la tierra, y nada escapa a su voluntad soberana. Él tiene el control, pero Él permitirá que las cosas sucedan cuando, conforme a su propósito, está determinado que sucedan, porque Él de alguna manera está mostrándonos el precio tan alto que estamos por pagar por lo que hemos hecho con el planeta. Hay una realidad que tenemos que reconocer en esto. Y esto nos lleva a volver a Dios. Esto tiene que ser una forma de llamado, de recapacitar y reconocer. Los científicos lo están haciendo. El llamado de los científicos es: paren el daño que le están haciendo al planeta. Lo que nos están diciendo es: hay que parar esto, tenemos que detener. No podemos continuar con el ritmo de vida de destrucción y de contaminación. Hay que hacer algo. Las Naciones Unidas han tratado de pactar de manera que esto se detenga. Algunos dicen que es demasiado tarde ya. Algunos, incluso algunos científicos, entre ellos el ateo genio, catedrático universitario en Inglaterra, Hawkins, dice que es irreversible. Ya ninguna medida que los hombres tomemos podrá revertir el daño que le hemos provocado al planeta. Y él dice: tenemos el resto del milenio para irnos de la Tierra. Hay que buscar a dónde irnos. Tenemos de aquí a que termine el milenio. Y esto no es un mensaje de juicio de las Escrituras, es el mensaje de los propios científicos que están diciendo: si no paramos esto se va a acabar. Nos estamos acabando el planeta. Entonces esto es una realidad que apela a nuestra capacidad de conciencia y de análisis. Y por supuesto que aquí es en donde entra el llamado para volvernos a Dios, para reconocer y en arrepentimiento aceptar que Él es el Señor, que necesitamos reconciliarnos con Dios. Bueno, esta es una pregunta que va más directamente a la iglesia, o que la iglesia podría preguntar, y es la siguiente: ¿cómo podemos predicar un evangelio de esperanza a un mundo confundido, a un mundo conmovido, a un mundo enojado? ¿De qué forma la iglesia puede predicar de un Dios? Porque esto sin duda creo nos lleva también a un desafío a la iglesia. Por supuesto. Personalmente yo estoy muy impresionado de lo que estoy viendo que la iglesia hace en este momento. Me impresiona, me impacta sobremanera que la iglesia se ha volcado en socorro, en ayuda, sin palabras, sin folletos, sin predicación, sin liturgia. Se ha ido a los pueblos que están sufriendo, a alcanzar a las personas que viven entre los escombros, que están pasando las noches en las calles. Ha tratado de ir a ellas con un bocado de pan, con un abrigo, con un poco de esperanza, tratando de llevarles el mensaje de que hay un testimonio
de compasión y de amor cercano a ellos, y que esto viene de parte de Dios. Creo que la iglesia tiene que proclamar un testimonio de esperanza en este tiempo y en estas circunstancias. No es el momento para agarrar a bibliazos a las personas. El mundo se va a acabar. Y este mensaje de escatoterrorismo y biblioterrorismo que las personas despliegan a veces, y que comienzan a hablar del infierno y de que las personas se van a morir, y que por favor tenemos que ser conscientes de que tal como Jesucristo lo hizo durante el cumplimiento de su ministerio, lo que el Señor Jesús hizo, más que fustigar a las personas que le escuchaban con el mensaje, era hablarles de la salvación, de la esperanza, del perdón, ¿verdad? Era darles la solución que necesitaban en el momento, al ciego la vista, al sordo el oído, ¿verdad? El Señor tuvo compasión de ellos, ¿verdad? Y les dio la palabra que necesitaban. Uno de los mensajes que el Señor Jesucristo más constantemente expresó fue: no teman, confíen en Dios. Lo dijo hasta el último momento con sus discípulos. Los encontró encerrados, aterrorizados. Después de haber resucitado Él, llegó hasta donde ellos estaban y los saludó con esa palabra: la paz sea con ustedes. No tengan miedo. No tengan miedo. Entonces, este es el mensaje que la iglesia tiene que llevar. Necesitamos ir al encuentro de las personas con un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación. Tenemos que llevar un mensaje de salvación, de redención, de reconciliación y de perdón. Decirles a las personas que Dios tiene para ellos una respuesta en este momento de angustia, en este momento de incertidumbre, en este momento de dolor, de pérdida. Ese es el mensaje cristiano, es el mensaje de la Biblia, es el mensaje del Evangelio. Aún estando en la cruz, el mensaje que el Señor Jesucristo emite no es: Dios, destrúyelos. El mensaje de Jesucristo en la cruz, cuando está siendo observado por los que lo crucificaron, es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que no es la iglesia la encargada de ir y condenar y sentenciar la muerte de todos, es la iglesia la enviada por Dios a mostrar la misericordia de Dios y a expresar lo que el mensaje del Evangelio de Jesucristo tiene que decirles a las personas que hoy están sufriendo. Hemos vivido en un país que ha sido convulsionado, impactado y golpeado por el crimen organizado, por la violencia, por la incertidumbre económica, por la corrupción y la impunidad. Hemos vivido en un país que ha necesitado una voz de esperanza a lo largo de años, de décadas. La iglesia necesita ser reiterativa y perseverante en cumplir esta misión, llevar el mensaje que dice que en Cristo Jesús hay perdón, hay salvación, hay reconciliación con Dios. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Reconciliados con Dios por medio de Jesucristo, tenemos paz. Paz para con Dios. Así que esto es lo que tenemos que hacer. A eso tenemos que ir. Y la manera en que la iglesia lo está haciendo en estos días, de llevar el alimento, de llevar el abrigo, llevar la palabra de esperanza, llevar el material para ayudarlos a construir, llevar las herramientas para quitar los escombros y tratar de salvar a alguien que está debajo de las paredes derruidas. Esto es el testimonio de la compasión y de la misericordia de Dios. Creo que tenemos que perseverar en él. Bueno, pastor, pues ya tenemos casi 30 minutos conversando y quisiera, no sé, algún mensaje adicional que quisiera dirigir al pueblo cristiano, a las iglesias, a las personas que sean alcanzadas por este video sencillo. Algo que usted quiera comentar por finalizar. Es este mensaje que yo creo que es el llamado ya de índole personal.
lo que tú y yo hacemos en el momento del temblor, lo que tú y yo hacemos en el momento en que nos sorprende la circunstancia inesperada, trágica, adversa, por lamentable que sea, lo que tú y yo hacemos, la primera reacción que reflejamos, habla del tipo de trato que tenemos con Dios, de la manera en que percibimos a Dios, la manera en que nos relacionamos con Dios. Los cristianos evangélicos, los protestantes en México, tenemos que abrir nuestros ojos a la realidad de que provenimos de una cultura religiosa. Nuestra creencia protestante se da en el contexto social, cultural e histórico de una creencia religiosa. Esto no tiene por qué ser algo adverso y totalmente contrario. En el fondo de esa creencia religiosa, muchas personas sentían un verdadero temor por Dios, y algunas personas en circunstancias como estas tenían expresiones que reflejaban fe mezclada con angustia. Dios nos agarre confesados, decían las abuelas. En el nombre sea de Dios, era otra expresión. Esto habla de la manera en que la gente creía de acuerdo con su fe popular. Nosotros afirmamos que un tiempo como el que está viviendo en nuestro país es un tiempo para ir delante de Dios y hacer la paz con Dios. Es el tiempo para reconciliarnos con Dios. Y esto lo digo no solamente para las personas que no son personas de fe, para la gente que nos está oyendo y que no es gente creyente, o que no es gente que habitualmente esté metida en un templo, o que tenga alguna forma de devoción que practique de manera constante. Esto lo estoy diciendo incluso para gente que está yendo a la iglesia, porque en las iglesias tenemos mucha gente que tiene una forma de creencia en la cual su vida no está siendo verdaderamente impactada, no está experimentando una verdadera influencia del trato de Dios con él, no está experimentando la vida que Cristo tiene para cada quien que le sigue y que camina de su mano. Por lo tanto, debemos entender que el llamado de Dios es para los que están dentro y para los que están fuera, porque este es el tiempo de arrepentirnos y buscar verdaderamente a Dios y tomar decisiones trascendentales, significativas, que verdaderamente marquen lo que está pasando y que dejen huella y verdaderamente signifiquen una influencia en las siguientes generaciones. Necesitamos dejar una nación, una generación marcada por la fe, el volver a creer en Dios de una manera genuina, que transforme nuestras vidas, que impacte nuestra manera de ver la realidad, de ver la historia, y que impacte a nuestro país. Nuestro país necesita creyentes verdaderamente influenciados por el trato de Dios. Creo yo que este es el llamado, este es el tiempo de volver a creer, es el tiempo de buscar a Dios y es el tiempo de experimentar verdaderamente y vivir comprometidamente lo que decimos creer. No basta con decirlo, hay que vivirlo. Y la manera en que podemos impactar a quienes nos miran y a quienes nos rodean y a quienes estamos formando, nuestros propios hijos y las generaciones que vienen después, es que nos vean como verdadera gente de fe que creyó y lo vivió. No solamente lo dijo, lo vivió. Creo que esto es la gran prioridad que nos confronta con todas estas situaciones que estamos viviendo. Es el tiempo de volver a Dios. Bueno, pues pastor, pues le agradezco mucho este espacio que hemos abierto, y agradezco mucho a nuestros hermanos, nuestros amigos que se han conectado en el Facebook. Espero que haya sido de edificación, que haya sido de interés de todos ustedes, que puedan compartir el video con sus amigos, sus familiares, y pues que sigamos adelante, que la iglesia siga adelante. Una bendición a todos, en especial a aquellos que han sido afectados por el terremoto de este pasado martes.
y para dar aliento a aquellos hermanos y hermanas que todavía están trabajando, aún el día de hoy, repartiendo despensas, apoyando la reconstrucción, a todos aquellos hermanos también que han perdido casas, como por ejemplo, mandamos un saludo muy cariñoso a nuestros hermanos que perdieron su templo en Ecatzingo, a los que perdieron su templo en Jojutla, en Zacatepec. En Joquisingo, Estado de México también. Hermanos que perdieron su templo y hay una tragedia muy extendida, muy grande, lamentablemente, muy doloroso. Y no nos duelen solamente los templos, claro. Hay personas que perdieron sus casas, así lo que representa 40 o 50 años de trabajo y de pronto están en el suelo y ya están en una edad en la cual no van a poder volver a invertir en una piedra, en un bulto de cemento o en varillas para volver a levantar lo que hicieron a lo largo de tantos años de sacrificio y de esfuerzo. Nuestra solidaridad. Yo creo que es un buen momento para que, si vamos a concluir, oremos, pastor, ¿te parece? Por supuesto. Les rogamos nos acompañen en oración, si son tan amables. Vamos a invocar el nombre de Dios. Padre Santo, estamos delante de ti clamando por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu bondad. Te reconocemos y te confesamos como un Dios bueno, como un Dios misericordioso, como un Dios fiel. No atribuimos a ti el mal, no atribuimos a ti la tragedia ni la adversidad. Reconocemos, Señor, que estas cosas suceden porque vivimos en un planeta que se ha vuelto hostil para con nosotros. Pero, Padre, también reconocemos que esto es una forma de sensibilizar el corazón del hombre. Tú permites que estas cosas pasen porque necesitamos darnos cuenta del tamaño del mal que nos aqueja. Necesitamos reconciliarnos contigo. Oh Padre, yo te ruego en el nombre de Jesucristo que tengas compasión de todos los que están sufriendo porque tienen un familiar atrapado con la incertidumbre de no saber si aún vive o ha muerto. Señor, ten compasión de los que están allí debajo de los escombros, ten compasión de los que están afuera esperándolos, de los que anhelan una buena noticia. Ten compasión de los que han perdido a sus seres amados, de los que ya tienen la certeza de que no podrán recuperarlos. Ten compasión de los que están en este mismo momento velando a sus muertos. Ten compasión, Señor, de los que pasan por duelo. Padre, te rogamos por los socorristas, por los rescatistas, por toda esta gente que ha venido de diferentes partes de nuestro país y de otros países del mundo. Compadécete de ellos y socórrelos, Padre, algunos con horas extensísimas de trabajo, extenuante porque están allí tratando de alcanzar a una mano que está allí debajo de los escombros. Ten compasión de ellos, oh Dios, alcánzales con una luz de esperanza que viene de tu palabra, de las promesas que están escritas. Dios, por favor, ten compasión de nuestro país. Que el resultado, el saldo final de esta tragedia que representa tanta pérdida, tanta desgracia, tanta tragedia, sea un avivamiento en la búsqueda de ti, Señor. Que en nuestro país haya un avivamiento en el corazón de nuestro pueblo para buscarte a ti, para volver a ti, para reconciliarse contigo, para hallar en ti, Señor, consuelo, fortaleza, providencia, protección, seguridad y certidumbre. Dios, trae a nuestro país un avivamiento de los valores sagrados, de los valores escriturales, la honestidad, la integridad, la honestidad y la decencia, Padre, en el estilo de vida de nuestra nación, la legalidad, el apego al orden. Padre, ten compasión de este país que ha sido golpeado por la violencia, por la criminalidad. Ten compasión de México. Padre, reprende el corazón de la clase política perversa, corrupta. Ten compasión de esta clase política impía. Inclina el corazón de los gobernantes impíos para que reconozcan lo que es recto y lo que es justo. Y Dios, inclina ese corazón a ti, Padre, para que experimenten arrepentimiento, y repréndelos para que no tengan paz hasta que no hagan llegar la ayuda y el socorro a quien corresponde y reconozcan el derecho de los más desposeídos, de los más desprotegidos, de los más expuestos, de los que están en mayor desventaja, Dios. Padre, ponemos todo esto delante de ti y clamamos por tu compasión en esta nación. Padre, en medio de los tiempos, aviva tu obra, Señor.
Acuérdate, Señor, de tu misericordia. En medio de los tiempos, haz conocer tu obra, que los hombres puedan reconocer que tú eres Dios y se vuelvan a ti con un corazón arrepentido. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén, Señor. Amén. Buenas noches, hermanos, buenas noches, amigos. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Hasta Gracias por compartirlo también. Gracias por compartirlo. Dios les bendiga.